Absolutamente. Prepara tu taza de café, o tu té turco si te sientes particularmente inspirado, porque vamos a sumergirnos aún más profundo en el drama Hande Kerem y desenmarañar cada hilo de este reencuentro que sacudió el mundo del entretenimiento turco. Asterisco asterisco el silencio antes de la tormenta, un contexto crucial asterisco asterisco. Antes de saltar a los premios Mariposa, es vital recordar el contexto que precedió a este encuentro. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida en el set de Senkalkapm, fue un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus millones de fans. La química que irradiaban en pantalla era innegable, y rápidamente se tradujo en una relación fuera de ella. Fotos de viajes románticos, miradas cómplices en entrevistas, declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno, todo apuntaba a que habíamos presenciado el nacimiento de una pareja para la eternidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, la realidad no siempre se ajusta al guión. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales, la ausencia de comentarios en las fotos del otro y finalmente, la confirmación oficial de la ruptura. El golpe fue duro para los fans de Edser, que veían en ellos un símbolo de esperanza y amor verdadero. Tras la ruptura, ambos actores optaron por el silencio mediático. Evitaron hablar directamente el uno del otro y las pocas declaraciones que hicieron fueron vagas y genéricas, hablando de seguir caminos separados y respeto mutuo. Este silencio alimentó aún más las especulaciones sobre una posible enemistad o resentimiento entre ellos. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la relación había terminado en términos muy conflictivos. Asterisco asterisco los premios Mariposa, el escenario perfecto para el drama asterisco asterisco. En este contexto de silencio y especulación, el anuncio de que Hande Erçel y Kerem Bürsin asistirían a los premios Pantene Al-Kelebek, premios Mariposa, generó una expectación sin precedentes. Los premios, que celebran lo mejor de la televisión y la música turca, son un evento de alto perfil donde la presencia de las celebridades más importantes es prácticamente obligatoria. La elección del vestuario, el peinado, la actitud, cada detalle sería analizado al milímetro. Pero la pregunta más importante era, ¿cómo interactuarían Hande y Kerem? ¿Se evitarían a toda costa? ¿Mostrarían frialdad y distancia? ¿O tal vez, nos sorprenderían con un gesto de reconciliación? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y predicciones. Los fans de Edser revivieron viejas entrevistas y momentos románticos de la pareja, aferrándose a la esperanza de un reencuentro. Se crearon hashtags como #Hande y Kerem juntos por siempre y #Edser volverá, que rápidamente se convirtieron en trending topics globales. Asterisco asterisco la alfombra roja, un desfile de nerviosismo y expectación asterisco asterisco. La noche de la gala llegó con una carga de tensión palpable. La alfombra roja se convirtió en un desfile de glamour y nerviosismo. Hande Erçel, fiel a su estilo, deslumbró con un vestido de ensueño que resaltaba su belleza natural. Su sonrisa, radiante como siempre, no lograba ocultar una cierta incomodidad ante la avalancha de preguntas sobre su reencuentro con Kerem. Kerem Bürsin, por su parte, optó por un elegante traje que le confería un aire de galán de Hollywood. Su actitud era más relajada, pero su mirada, penetrante y expresiva, revelaba una cierta inquietud. Al igual que Hande, evitó hacer declaraciones directas sobre su expareja, limitándose a hablar de sus proyectos profesionales y de la importancia de los premios Mariposa. Los periodistas, conscientes de la expectación generada, hicieron todo lo posible por provocar una reacción en ambos actores. Les preguntaron sobre sus recuerdos de Senkalkapm, sobre su opinión del trabajo del otro y, por supuesto, sobre la posibilidad de una reconciliación. Hande y Kerem, sin embargo, se mantuvieron firmes en su postura de neutralidad y profesionalismo. Asterisco asterisco el encuentro, un saludo cordial y algo más asterisco asterisco. El momento del encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue capturado por decenas de cámaras y teléfonos móviles. Las imágenes y vídeos del saludo se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un debate interminable sobre el significado de cada gesto y palabra. Según los testigos presenciales, el saludo fue breve y cordial. Hande y Kerem se dieron la mano, intercambiaron algunas palabras y se felicitaron mutuamente por sus logros profesionales. No hubo abrazos, ni besos, ni miradas profundas. Un saludo profesional, en resumen. Para muchos fans de Edser, este saludo fue una decepción.
Esperaban un gesto más emotivo, una señal de que aún quedaba algo de amor entre ellos. Sin embargo, otros interpretaron el saludo como una muestra de madurez y respeto mutuo. Después de todo, Hande y Kerem son dos profesionales que han aprendido a separar su vida personal de su trabajo. Pero como mencioné antes, los detalles importan. Varios testigos afirmaron haber visto a Kerem mirar a Hande de reojo durante la gala, preocupado por su bienestar. Algunos incluso aseguraron haberlo visto acercarse a ella para asegurarse de que estuviera cómoda y tuviera todo lo que necesitaba. Estos pequeños gestos, aunque sutiles, sugieren que aún existe un cierto afecto entre ellos. *** Más allá del saludo, la dinámica en el ambiente ***. El ambiente en la gala era tenso y expectante. Todos los presentes eran conscientes de la historia entre Hande y Kerem, y nadie quería perderse ningún detalle de su interacción. Los rumores sobre el reencuentro corrían como la pólvora, alimentados por las especulaciones de los periodistas y los comentarios de los asistentes. A pesar de la tensión, Hande y Kerem lograron mantener la compostura y comportarse con profesionalismo. Evitaron cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una provocación o una señal de conflicto. Se centraron en disfrutar de la gala y celebrar los logros de sus compañeros. Sin embargo, la dinámica en el ambiente era innegable. La presencia de Hande y Kerem en el mismo lugar generó una energía especial, una mezcla de curiosidad, expectación y nostalgia. Todos los presentes sentían que estaban presenciando un momento histórico, un capítulo más en la historia de una pareja que había conquistado los corazones de millones de personas. *** El futuro de Hande y Kerem, amistad, reconciliación o distancia permanente, ***. Después de este reencuentro en los premios Mariposa, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué le depara el futuro a Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Podrán construir una amistad sincera? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación romántica? ¿O seguirán manteniendo la distancia y el silencio? La respuesta, por supuesto, es incierta. Solo el tiempo dirá qué camino elegirán seguir Hande y Kerem. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en su decisión. En primer lugar, es importante tener en cuenta que ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem ha estado enfocado en sus proyectos profesionales. Es posible que ambos hayan superado su relación y no tengan ningún interés en revivir el pasado. En segundo lugar, hay que considerar la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las celebridades más importantes de Turquía, y su vida personal es constantemente escrutada por la prensa y los fans. Esta presión puede ser muy difícil de manejar y puede dificultar la posibilidad de una reconciliación. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que Hande y Kerem tienen muchos amigos en común. Es posible que estos amigos intenten mediar entre ellos y facilitar un acercamiento. Sin embargo, también es posible que la presencia de amigos en común genere aún más tensión y conflicto. En definitiva, el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto. Sin embargo, el reencuentro en los premios Mariposa ha demostrado que ambos son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa. Y, quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con alguna novedad. Así que, mis queridos chismosos, mantengan sus ojos bien abiertos y sus tazas de café llenas. Porque la historia de Hande y Kerem está lejos de haber terminado. Y aquí en este canal estaremos para contarles cada detalle de este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Besos.